etc. Javier Tobar, ilustre hidalguense. Nada más por la pandemia, si no, yo le hubiera hecho que nos hubiera enviado unas gorditas, de esas que hay ahí en Atotonilco para degustar su conferencia. ¿No las debes, Pres? ¿No las debes las Sí, te las gorditas? debo, Agrícola, sí, claro. Bueno, sale. Pues hermanos, buenas noches. Vamos a pedir la primera oración al maestro y patriarca sellador, el maestro Virgilio Aguilar, que nos pueda ofrecer la primera oración y después tomaré yo el tiempo, unos minutos, y después estará con nosotros el maestro Javier Tobar. Maestro, por favor. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche nos inclinamos ante ti y te agradecemos las bendiciones que hemos estado recibiendo. Te agradecemos que estamos con el interés de conocer más sobre los conocimientos de los hermanos acerca, en este caso, del Libro de Mormón, y te pedimos que nos permitas aumentar nuestro conocimiento, nuestra actitud, nuestra posición, y que esto nos edifique y nos prepare hasta cierto modo para escuchar la conferencia general de la Iglesia. Pedimos que bendigas al expositor, a cada uno de nosotros, y lo hacemos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, maestro. Bueno, pues le damos la bienvenida nuevamente a nuestro amigo, el maestro Javier Tobar. Para los que no estuvieron la sesión pasada, pues él es miembro de la iglesia heredero de las primeras familias del evangelio que se convirtieron en Hidalgo y en México. Hay una foto que está en el libro del presidente Lozano, donde aparece una familia, pues de principios del siglo pasado, y una capilla, una casa de adobe. Ahí están los Tobar. Él es descendiente de esos miembros. Somos amigos. Él fue maestro de historia en el Benemérito. Me cuenta mi hija que revolucionó muchas cosas, logró muchas cosas innovadoras cuando fue maestro en el Benemérito. Fue presidente de Estaca. Acaba de terminar su carrera de abogado. Y bueno, pues él es un gran investigador y historiador egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es el representante o director de la Fundación Book of Mormon Central en español para México y América Latina. Entonces le damos el tiempo a nuestro maestro Javier Tobar, y adelante, mi querido presidente. Muy amable, Agrícola. Gracias, hermanos que están aquí presentes en esta pequeña conferencia. Y bueno, vamos a comenzar. Te agradezco mucho las palabras que dices de mi persona, pero también reconozco mucha gente valiosa aquí que estoy viendo, y es un honor estar compartiendo algunas cosas relacionadas a la arqueología y al Libro de Mormón. Gracias nuevamente. Bueno, pues la vez pasada hicimos un recorrido rápido. Les hablaba yo acerca de una línea del tiempo para ubicarnos en dónde estamos. Y lo voy a hacer esto rapidito porque a lo mejor hay 2 o 3 personas que no estuvieron en la charla pasada, pero para los que estuvieron no importa, recordar es bueno. Entonces, lo que ustedes ven en la línea del tiempo como que dice preclásico, clásico y posclásico, bueno, esa es la línea del tiempo arqueológico o histórico en nuestro país, y hablo específicamente del país, recordando que hay muchas teorías respecto a dónde ocurrieron los hechos del Libro de Mormón. Y hay teorías de las que ustedes no imaginan. Se vale, porque finalmente pues son teorías. Uno busca siempre relacionar los lugares con los hechos. Y hay
desde Sudamérica hasta Norteamérica, pasando por la del medio, que es la de Mesoamérica, donde la mayoría de los estudiosos del tema han encontrado muchos criterios para decir que está en el sureste de México y en Guatemala. Entonces, Mesoamérica, hablando de la historia de México, está ubicada en el centro de México hasta El Salvador, incluso Honduras. Entonces, yo me adhiero un poquito a esto porque me he metido un poquito más de lleno en este tema, porque hablar de arqueología del Libro de Mormón no solamente se refiere a lugares, se refiere a muchas coincidencias o muchas cosas parecidas que hicieron las culturas mesoamericanas y las del Libro de Mormón. Entonces, pero no por eso estoy cerrado a leer y aprender de otros temas, pero yo le hablo de lo que yo sé. Si supiera de los otros temas, de los otros lugares, yo les hablaría, pero no es así. Entonces, por lo mismo yo les explico esta línea del tiempo. En México, en Mesoamérica, están tres tiempos que se llama preclásico, clásico y posclásico. Y se les llama así por lo que sucedió en estas épocas. Entonces, en el preclásico se encuentra la escritura en el 2500 y se encuentra en una estela o una piedra tallada de origen olmeca. Se encontró una numeración. Entonces, a partir de entonces se fecha como una parte histórica. Y como no encontramos nada 2500 antes de Cristo, no encontramos algún tipo de escritura, alguna numeración, entonces eso ya corresponde a la prehistoria. Lo que nosotros estudiamos es la historia, y repito, desde el 2500 años hasta lo estudiamos en 1921, que es cuando sucede la conquista española. Y hablaba yo con ustedes acerca del tema de los tiempos del Libro de Mormón. Y los tiempos del Libro de Mormón van desde el 2000, aproximadamente 2000 antes de Cristo, cuando se confundieron las lenguas en Babilonia, y de ahí sale un grupo, una familia llamadas los jareditas. Entonces, por eso, arribita de la línea del tiempo histórica de Mesoamérica, arriba yo pongo en azul la cultura jaredita. La pongo hasta el 600 antes de Cristo, porque ahí todavía un descendiente de los jareditas todavía fue encontrado por un nefita. Y bueno, y la cultura nefita salieron de Jerusalén en el 600 antes de Cristo aproximadamente, junto con los mulequitas, que sabemos muy poco, pero los nefitas estuvieron hasta el año 421 después de Cristo. Y ahí tenemos el último registro, que es específicamente el de Moroni. Entonces, sobreponiendo las dos líneas del tiempo, ustedes verán en la pantalla que los jareditas y los nefitas, gran parte están en las culturas del preclásico. Por eso el interés de los mesoamericanistas de estudiar culturas del preclásico, y específicamente la representación de esas culturas está en los olmecas. Por eso puse ahí una cabeza olmeca, que es lo más representativo de ellos. Y tantito, un pedacito del clásico también fue abarcado, y en este caso pongo una cabeza maya. Entonces, entre los olmecas y los mayas, entre esas culturas estuvieron los jareditas y los nefitas. Esto sirve bastante, esta es una manera rápida de entender los tiempos. Les hablé yo acerca de estos lugares, acerca de específicamente aquí de la parte derecha de la pantalla, viéndola yo de frente, encontramos la parte de Mesoamérica. Sin embargo, la península de Yucatán no es tan atractiva para estudiar respecto al Libro de Mormón, porque hasta este momento se han encontrado solo culturas del clásico tardío y del posclásico. Y recuerden que les dije que lo que interesa mucho es estudiar el preclásico. Entonces, toda esta región del sureste, pues es de gran importancia. Todo esto que estoy viendo aquí. Y se cree por estudios que ustedes ya pueden ver con más detenimiento y de manera más específica en la página de nuestra fundación, la fundación llamada Sal del Libro de Mormón, en la página Geografía del Libro de Mormón, que ustedes pueden poner en cualquier motor de búsqueda, Geografía del Libro de Mormón,
Y ahí ustedes verán un trabajo magnífico de muchos hermanos, sobre todo de los Estados Unidos, que han hecho estudios de distancias, de lugares muy, muy interesantes. Es un estudio abierto para la aportación de todos aquellos interesados en el tema. Bueno, pues se piensa que el Libro de Mormón no sucedió en más de 1000 kilómetros de distancia. Por eso entonces estoy poniendo esta foto, porque de aquí, de lo que es más o menos Veracruz, acá a la parte de Guatemala, más o menos son 1000 metros, 1000 kilómetros. Entonces, eso lo pueden ustedes ver en un programa llamado Google Earth, en el cual la página de geografía del Libro de Mormón se las pide para que ustedes vayan correlacionando posibles lugares con escrituras. Lo llamativo del Libro de Mormón es que tiene muchas direcciones y tiene muchas distancias, como que dejaron muchas señales, y la pregunta es ¿para qué las dejaron? ¿Por qué se dice, bueno, fuimos hacia el norte y luego caminamos 3 días y después fuimos al sudeste, porque hasta así dice, y bien específico, y la pregunta es ¿por qué hubo tantas señales de direcciones? Esa es una incógnita que se las dejo ahí en la mente. Mientras continuamos. Y hablaba acerca, no sé si con ustedes lo hablé o no, porque moví la presentación, pero no importa. La presentación la tuve con la estaca de Lomas Verdes apenas antier, pero moví la presentación, pero si no lo vieron la vez pasada, lo comento. Perdón. Dentro de nuestro querido y amoroso Libro de Mormón, tenemos que hay cuestiones que a veces dejan pensando a las personas, y algunos atacan incluso el Libro de Mormón, siendo que el Libro de Mormón no se convence uno de la veracidad por las pruebas arqueológicas y las pruebas históricas o culturales en términos generales. El Libro de Mormón se conoce su veracidad por la oración, por el ayuno, por la fe. Y es maravilloso conocerlo de esta manera. Por eso yo hablo de estas situaciones solamente con los miembros de la iglesia, porque de nada serviría y no llegaría a nada, y no creo que tenga tanta eficacia convencer a las personas que el Libro de Mormón es verdadero por las evidencias arqueológicas. ¿Por qué? Pues porque no han salido todas las evidencias arqueológicas, va saliendo una por una. Y una de las evidencias arqueológicas es la rueda. Aunque este descubrimiento tiene más de 50, 60, probablemente 70 años, de que la rueda ha sido descubierta en varios sitios de Mesoamérica, desde los olmecas, mayas, aztecas, en todos los horizontes, el preclásico, clásico y posclásico. La rueda es muy recurrente, pero sin embargo, algunos detractores del Libro de Mormón, cuando leen sin el espíritu y leen solamente la primer capa, y después les explicaré por qué hablo de capas, pero la primer capa del Libro de Mormón la leen y dicen que habla de ruedas. Sin embargo, y ustedes deben de recordar en la escuela que nos decían que la rueda no se descubrió en Mesoamérica hasta la llegada de los españoles. Esa es una cosa totalmente falsa. Aquí lo estamos viendo. La rueda siempre existió, y es evidente que aquí están en juguetes, ¿verdad? En perritos, no sé, en animalitos. Pero, pues, si hacían este tipo de juguetes, algunos movibles, no solamente en cerámica, sino casi todos tenían las ruedas movibles. Bueno, era de entender por lógica que podían saber nuestros antepasados o los pueblos originarios de Mesoamérica, sabrían que con llantas, con ruedas, perdón, podrían trasladar un objeto de un lugar hacia otro. Esto es más que evidente. Entonces, por eso les presento esta lámina, para que ustedes sepan lo que sucede en Mesoamérica. Imagínense lo que debe haber en Ecuador, en Chile, en Perú o en el norte del continente. Este solamente es del centro. Bueno, efectivamente Jesucristo viene a América y se le conoce como el Dios
de túnica blanca con barba. No tanto porque la barba sea extraño en Mesoamérica, no es por esa la razón. La razón de que es extraordinario este hombre, que le llamaron Quetzalcóatl, es por lo que vino a hacer, por lo que representó. En Mesoamérica hay muchas cuestiones relacionadas al dios serpiente pájaro. Se le llamó Quetzalcóatl porque el quetzal significa ave. De hecho, es el nombre del ave símbolo de Guatemala, el quetzal. Y coatl significa serpiente. Entonces, la serpiente emplumada fue el nombre que se le dio a Jesús. Aquí no le llamaron en su lengua, no le llamaron Jesús, no le llamaron Cristo. Cristo es griego, Jesús es hebreo, Jehová pues es hebreo. No le llamaron de esa manera. Le llamaron con los mismos atributos, pero con la lengua del lugar. Así que pensemos hipotéticamente, si Cristo llegó a la zona mesoamericana y a la zona maya, pues le tuvieron que llamar serpiente emplumada, que significa Kukulcán, que es lo mismo, es la serpiente emplumada porque es serpiente, porque es el animal a ras de tierra, que representa muy bien la tierra, y el ave, el quetzal, representa el cielo. El único ser que ha bajado como Dios del cielo a la tierra es Jesucristo. Es el símbolo del cielo y la tierra. Y la serpiente, aunque a veces la relacionamos bastante con el mal, con Satanás, bueno, recordemos que en la época de Moisés se relacionó también con el bien cuando la pusieron esa figura de serpiente de bronce en un asta, la levantaban y aquel que estaba enfermo, pues se curaba. ¿Por qué? Pues porque estaba representando ahí al maestro y la fe hacia el maestro, por supuesto. Entonces, se le llama Quetzalcóatl, se le llama Kukulcán, en Oaxaca le dicen Cosijo, los incas le llaman Viracocha, y bueno, aquí tenemos personas de todo el continente en esta transmisión, y pues tal vez nos puedan comentar que seguro tenía otro nombre en los diferentes países. Y por supuesto, que en este lugar de Mesoamérica, todavía cuando llegaron los españoles, todavía de 1500, todavía realizaban los bautismos. Y siempre se preguntará uno, ¿por qué realizaban bautismos? ¿Quién les enseñó bautismos? Bueno, cuando vino Jesucristo, una de las cosas más importantes que hizo, predicó, habló, dio muchos consejos, dio cosas maravillosas que nunca vamos a terminar de saberlas o entenderlas, pero de las cosas que él hizo, principalmente fue enseñar las ordenanzas salvadoras. Lo hizo allá en Jerusalén, en su ministerio con los apóstoles, y lo volvió a hacer en América. Esto significa que enseñó a bendecir los niños, enseñó a ungir los enfermos, enseñó a bautizarse y enseñó cómo se bendecían los sacramentos. Fue bien importante para él hacer estas cosas. Por lo mismo, pasaron 1500 años, casi 1500 años, y todavía, de manera ya distorsionada, todavía encuentra Landa que en Yucatán se seguían haciendo bautismos. Por eso escribió él aquí en la relación de las cosas de Yucatán y habló acerca de esto cuando dice: no se halla el bautismo en ninguna parte de las Indias, sino en esta de Yucatán. Y aún con vocablo que quiere decir nacer de nuevo otra vez, que es lo mismo que en la lengua latina significa renacer, porque en la lengua de Yucatán, sigil quiere decir nacer de nuevo u otra vez, y no se usa sino en composición de verbo, y así, caputzil quiere decir nacer de nuevo. Todavía Landa
y él lo escribió, encontró que ahí pronunciaban la palabra Capotzil y que cuando él investigó significa que está en una ordenanza para nacer de nuevo. Yo encontré un códice que se llama Códice Dresde. Lo encontré porque alguien me dijo, mira, ve, observa esto, y se me hizo muy interesante. ¿Por qué? Bueno, porque el Códice Dresde se llama así porque está en Alemania, en una población del mismo nombre, o ciudad, no sé. Este códice tiene la representación de un personaje que está en una ceremonia. Por cierto, las cosas que iban ellos a anotar en los códices, que eran de amate o de piel de venado o de otro tipo, pues tenían que ser cosas muy importantes y no estaba al alcance de todas las personas. La escritura solo estaba al alcance de ciertas familias, de la élite del lugar. Bueno, pues aquí está unos jeroglíficos mayas, pero también está la representación de un o una mujer. Me llama la atención y observen ustedes que está en posición de escuadra. Noten las manos que está en posición de escuadra y que hay un personaje pequeñito que está en posición fetal, está en posición de nacer, está desnudo, lo cual significa que está despojado de todo. No es un bebé, este es un adolescente. De hecho, arriba nos dice, ven ustedes los números negros que dice 5, 10, 11, 12, 13. Es un adolescente de 13 años. Los mayas todavía realizaban ordenanzas o rituales, como ustedes lo quieran llamar, composición de escuadras con la mano, sugiriendo algún tipo de autoridad. Y lo importante es que está adentro del agua. Noten ustedes que de manera muy difusa, muy tenue, se alcanza a ver agua color verde, como el agua de la zona maya, es turquesa. Bueno, da la apariencia que está cayendo como un chorro de agua. Sin embargo, lo correcto es que esta ordenanza se está realizando adentro del agua. Es un plano horizontal puesto de manera vertical para mostrarnos que está sucediendo una cosa importante. Uno, una ceremonia que tiene la autoridad supuesta, que está adentro del agua y sobre todo que sirve para nacer de nuevo. Por eso está en posición fetal, porque significa que va a nacer. Bueno, pues con tantas coincidencias con el bautismo, pues vemos que en la segunda escena el personaje ya abre la boca. En el primero ni siquiera la abre, está de boca cerrada y las manos no tocan la cabeza del adolescente. Pero ya en la segunda, tercera y cuarta escena ya hay una serie de actos. Significa que se está realizando el evento. Bueno, pues esta es una escena de los mayas. Claro que no es exactamente como lo que hoy conocemos, solamente por ahí hay algunos pedacitos de verdades y otros pedacitos que no son tan de verdades, porque debemos de saber que el tiempo en que se está haciendo esto, pues ya es en el clásico. Y ya en el clásico, en América, ya no hay profetas. El último, y la línea que les puse yo es importantísima, el último fue Moroni en el 421 después de Cristo, y a partir de ahí todo se empezó a perder. Cuando llegan ya los españoles, pues ya no hay nada de autoridad ni de verdad como la hubo en cierto momento. Ya no sé si a ustedes les invité, hermanos, pero si no, bajen su aplicación de Scripture Plus. Es gratuita, es maravillosa, tiene videos, tiene cuadros, está en inglés, está en español, y póngala así como dice arriba, Scripture Plus, y póngala arriba, como ustedes quieran, se tienen que registrar, pero es una maravilla. Yo ya la tengo, me sirve mucho y la he compartido con muchos misioneros
pues les ha ayudado bastante. Es la misma triple que tenemos, solamente que ustedes la pueden llevar en su iPhone o en su celular y les va a ayudar por los videos y algunas cosas más que tienen. También les invito a visitar la página de Central del Libro de Mormón. En esta página se hablan acerca de muchos temas que yo les estoy comentando a ustedes, pero también tiene el programa de Ven, Sígueme. También hay un programa de Ven, Sígueme para niños. También hay para los jóvenes. Nuestros compañeros de Central del Libro de Mormón tienen muchos programas muy interesantes, muy entretenidos, y por eso yo les recomiendo que visiten la página de Central del Libro de Mormón. Es maravillosa. Y por supuesto, me hago comerciales a mí mismo porque quiero que inviten a sus amistades a la página de arqueología del Libro de Mormón de su servidor. Y ahí también escribo algunos artículos y de repente hago algunos videos y visitas a algunos sitios arqueológicos que sé que les pueden ayudar. Bueno, entonces se llama Arqueología del Libro de Mormón, ¿eh? Es un grupo donde ustedes piden unirse y yo los recibo. Les hablé la vez pasada, y sí los recuerdo, de un lugar que se encontró así, con toda la selva verde, en Tabasco, un área de estudio que se escaneó con un láser, un sistema nuevo que permite borrar toda la selva, borrar toda la tierra y encontrar ciudades abajo. Este lugar se llama Aguada Fénix. Aguada porque hay mucha agua y Fénix porque sí se llama un rancho. Este es el área de estudio que yo les platiqué con más detenimiento la vez pasada. Y bueno, lo que ustedes ven ahí en azul, en ese recuadro rojo, pues es el río Grijalva. Y las culturas siempre se establecen donde hay agua. Imagínense establecerse donde no hay este vital elemento, pues no existirían las culturas. Todas las culturas del mundo, las más importantes, tienen que estar a un lado del río, la mesopotámica, la egipcia, todas, la azteca, teotihuacana, en este caso la maya. Bueno, así es como se ubica el lugar. Y por cierto, yo voy a ir el próximo mes a este lugar porque estoy muy interesado en todo lo que hay a su alrededor. Y este es un cuadro, un fragmento de lo que se está encontrando, pero esta es la foto real. La foto real de cómo se encuentra uno de los hallazgos más impresionantes para mí, recientemente, no tiene ni un año, y cómo el LiDAR, los infrarrojos desnudan, quitan la selva, quitan la tierra y se encuentran lugares como estos. Vean, así se encontró y vean, les hablé de esta pirámide tremendísima, muy grande. Ahí está, de 1,5 kilómetros, exactamente 1.4. Es extraordinario. Nadie lo podía ver porque lo que se ve es esto. Nadie podía darse cuenta que 2, 3 metros, 4 metros esta maravilla de la arqueología. Lo extraordinario, y se los dije, pero para los que no estuvieron, lo extraordinario de este descubrimiento es que es de la época de clásica. Y checa muy bien con las palabras de Éter cuando dice que en una batalla se murieron 2 millones de personas y los detractores dijeron, ¿cómo? Si ustedes están diciendo que en el preclásico no hay ciudades grandes, no hay construcciones grandes, es más, nos dicen que hay hasta aldeas. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues se encontró esta ciudad del preclásico y con unas calzadas tremendísimas. Aquí se alcanzan a ver algunas. Aquí va una calzada de este lado y aquí enfrente va otra y conectaban una ciudad con otra y las trazaban en línea recta. Imagínense, las enderezaban a pesar de los bordes y de las ondulaciones del terreno. Ellos las ponían derechitas, 60 kilómetros no, 60 kilómetros no, hasta 30 kilómetros, pero de 60 metros de ancho. ¿Cuántas personas van en 60 metros de ancho? Nada más para que tengan ustedes una idea. Esto es la maravilla
del descubrimiento. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues que con este láser, que se llama LIDAR o LIDAR, con este láser de infrarrojo, pues las excavaciones van a ser más atinadas porque se va a saber en dónde se tiene que excavar. Aquí hay muchos problemas porque gran parte de los territorios pues son propiedades privadas. En este caso, aquí lo que ustedes están viendo y que se los muestro cómo está originalmente, en este caso este es un rancho, esta es una propiedad privada. Este va a ser el problema porque toda la tierra pues ya está repartida. Entonces aquí el señor tiene que dar algún permiso para que hagan excavaciones y ya saben que muchas personas temen que después de hacer excavaciones arqueológicas les quiten sus propiedades. Entonces, ese será ahora el dilema. Pero las excavaciones, pues ya están. Imagínense, ¿quién va a imaginar que aquí está la pirámide más grande, pirámide entre comillas, la pirámide más grande de todo el continente americano? Ya sabiéndolo un poco, si uno le ve la forma, ve aquí que está en la parte alta y si se ve una bajada y se ve que está en la parte alta y que hay una parte baja de este lado. Sí, ya sabiéndolo, sí nos damos cuenta, pero ¿cuántas no habrá en todo lo que es México, Guatemala, Honduras, Salvador, incluso Nicaragua o en otros países, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les platicaba al respecto. Hay un video que hablo de lo mismo, se llama para Fortalezas y Parapetos Mayas como en el Libro de Mormón. Véanlo, está en YouTube, en la página central del Libro de Mormón. Me tardé muchísimo haciendo este video, hermanos, porque ahora con este trabajo de estar compartiendo con ustedes las tareas, las cosas que encuentro, pues he tenido que aprender a hacer diseño, porque yo mismo hago todo el trabajo, yo saco las fotografías, hago la edición, hago el video, pongo la voz y en fin, es una labor titánica y no lo quiero poner ahorita este video, pero esta es la portada. No lo quiero poner porque no tengo mucho ancho de banda, pero ustedes lo pueden ver ahí en su casa. Bueno, y ahí muestro todo lo que se descubrió, no solamente en la parte de Aguada Fénix que le mostré, hay otro descubrimiento aún más importante en un lugar llamado El Mirador. Y lo interesante de ese lugar, y para bendición de nuestra iglesia, ahí está dirigiendo ese trabajo un arqueólogo que es miembro de nuestra iglesia. Solo a él no quiere darlo a conocer porque se le cierran puertas y después no puede hacer el trabajo. Entonces, prefiero omitir el nombre, pero él es de nuestra iglesia. Y él está haciendo un trabajo, encontró ahí sitios increíbles, igualitos como los que el capitán Moroni describe, en donde decía que había lugares donde tenían que excavar zanjas y luego en la parte alta ellos ponían torres y luego ponían parapetos y todo para defenderse. Era un sistema defensivo. Se están encontrando en un lugar llamado el SOTS en el Mirador. Y si ustedes quieren buscar ahí en internet, búsquenlo. El SOTS es con Z. Descubrimientos del SOTS en el Mirador en Guatemala. Les va a gustar mucho esto. Bueno. Oh, ya lo brinqué. Y la otra cuestión es el hierro, el cobre y el bronce y el acero, y el oro y la plata, minerales que hablan en segunda de Nefi 5:15, porque dice que encontraron todo esto. Y pues como el Libro de Mormón es verdadero, pues así debió haber sido, así de sencillo. Entonces, cuando me preguntan algo que está en el Libro de Mormón y que no está, yo les digo, pues si dice el Libro de Mormón que existió, pues así debió haber sido. Solamente que tenemos que esperar los tiempos porque todo va a salir a la luz, poco a poco. Bueno, pues efectivamente, sí, existieron en Mesoamérica, siguiendo con el tema, mucho manejo del hierro, como el espejo olmeca que está aquí, que es de magnetita, o como
más claro todavía, el cual lo utilizaban. Vean ustedes que lo pulen. Este es de la época preclásica, lo pulen para que, pues hay un trabajo, pues, de metales, ¿no? Y esto se llama hematita. Y estas que son un montonal de piezas, como cuentas, que se encontraron 8 toneladas, imagínense, en San Lorenzo, en lo que es San Lorenzo, Tres Zapotes y la venta allá en todo allá por la zona de los Tuxtlas, por la venta en Tabasco. Imagínense lo que se encontró, 8 toneladas de himenita. Este es un mineral también, se trabajó. Entonces, esto, para los que dicen que no se manejó el acero, no, pues no se manejó como en otros lugares, eso sí es verdad. ¿Por qué? Bueno, porque cuesta mucho el proceso, pero no es porque no lo conocían. Entonces aquí tenemos otro tipo de metal, hematita. Esta ya está pulida y esto es del año 800 antes de Cristo. Imagínense, pues estamos en plena época olmeca. Y dice que se publicó hasta 1943. Bueno, hablo del tema de los barbudos en Mesoamérica, no porque hayan sido raros en aquella época. Para nosotros es raro saberlo hasta ahora, pero no era raro. Repito, esto es interesante recordarlo. Cuando Nefi llegó en el 600 a.C., cuando los jareitas llegaron en el 2000 a.C., ya había culturas en América. Estoy recordando que había una en Perú en el 3000 a.C. y olvido el nombre. Estuve ahí en Ecuador hace algún tiempo, me invitaron a dar una charla, una conferencia en Quito y en Otávalo, y fui al museo, hermanos, y ahí los ecuatorianos y los peruanos tenían mucho intercambio de comercio y había metal del 3000 a.C. Y los ecuatorianos tenían mucho comercio con México, específicamente con la zona de Colima y Michoacán. De hecho, queridos hermanos, la cultura peruana y la cultura ecuatoriana tiene mucha semejanza con la cultura de Occidente de nuestro país, y Occidente es parte de Mesoamérica. Sobre todo hay un tipo de tumbas que se llama tumbas de tiro. Significa que hay un hoyo, un hoyo, ¿sí? Hacia abajo, un hoyo de un cuadro regular, y baja el hoyo como un túnel hacia abajo, y abajo está todo, se abre toda la cueva y ahí están los difuntos. Entonces es un tipo de tumba, se llaman tumbas de tiro, y en Colima hay, en Michoacán hay, que es la parte de occidente de Mesoamérica, y eso también existe en Perú y en Ecuador. O sea, ahí se ve el intercambio vía marítima de comercio y de cultura. Bueno, regresando al tema de barbudos en Mesoamérica, pues pongo aquí algunas diapositivas donde podemos ver que efectivamente era parte de algunos grupos tener la barba, y algunos piensan que no era barba, que simplemente se insertaban algunos adornos en la quijada. Pero no es así, porque son diferentes culturas y todos ellos muestran como parte de ellos, la barba, como lo están viendo ustedes aquí en estas diapositivas que tengo. Ahora, retomo la parte de que eran diferentes tipos de razas en América. Antier estuve con Lomas Verdes y me preguntaban que en dónde habían culturas en México, culturas de la época de 2500 años antes de Cristo. Y le dije, ahí donde ustedes están, en Lomas Verdes. Ahí hay un lugar que se llama Tlatilco, enfrente del otrora Toreo de Cuatro Caminos. Ahí hay un museo que se llama Museo Tlatilco. Se encontró una colonia grandísima de chinos del 2000 antes de Cristo, imagínense, con sus gorros cónicos como se utilizaban en aquella época, sus ojos rasgados, y atrás siempre traían
una coleta, una trenza de coleta. Bueno, están en cerámica, no lo puse aquí ahora, pero pues más adelante en otras charlas tenemos muchos temas más. Pero ahí pues, el museo está ahí casi olvidado, está abierto al público, pero casi olvidado, y ahí se puede ver que efectivamente hubo otras culturas que no son exactamente las del Libro de Mormón. Porque recordemos que el Libro de Mormón es la historia de una familia, la cual nos dejó enseñanzas maravillosas. Son familiares, todos ellos. Y, pero, hermanos, pero las enseñanzas en el Libro de Mormón son tremendas. Yo les quiero comentar lo que he estado pensando y lo hago allá en Teotihuacán, hermanos, porque por la pandemia ya no he podido estar ahí con las estacas, pero generalmente estoy allá cada semana porque me hablan para hacerles un recorrido en Teotihuacán, que es lo más cercano. A veces vamos a Tula, Xochicalco, pero Teotihuacán es un buen ejemplo. Yo les digo que el Libro de Mormón está escrito en un tipo que le llamo yo de capas, de profundidad, de entendimiento. La capa superficial es la que los que no lo entienden lo critican, porque la capa superficial es una historia de guerras, de peleas, y entonces, si no profundizan en el conocimiento, se quedan solamente con eso. Pero la siguiente profundidad de la lectura de un libro es la que es interesantísima. Solo bastaré poner un ejemplo que cuando lo descubrí me dio mucho gusto hacerlo, pero que siempre lo comparto allí en Teotihuacán. Ustedes han visto, han leído, mejor dicho, cuando Leí y su familia salen de Jerusalén. Entonces se lee que ellos tenían tesoros, porque incluso se los iban a dar a La Habana a cambio de las planchas. Entonces esta era una familia rica. Leí y su esposa y sus hijos eran ricos. Además de que Leí tenía una profesión interesante, era mercader, porque andaba por Egipto y andaba en todos los alrededores de Jerusalén, porque dice Nefi que él tenía la ciencia de su padre, que era de ciencia hebrea y ciencia egipcia. Pongamos como número 1 a Jerusalén en esta profundidad. Pero el Señor sacó de su comodidad a Leí y su familia, de su alegría, de su bienestar, los sacó y los llevó al desierto. Él tenía un plan para esta familia. Y pónganle ustedes al número 2, desierto. Pónganle al número 1, Jerusalén, y al número 2, pónganle desierto. ¿Qué pasó ahí? En el desierto los hijos empezaron a murmurar con el padre. La esposa, muy fiel, había permanecido, por lo menos en las escrituras, y de repente les dijo, oye, Leí, creo que sí tienen razón tus hijos. Creo que estás loco. Mira nada más. Ya me la imagino ahí con tantos ventarrones de arena, sin comer bien, y sucios, y todos esos problemas reales que se enfrenta una familia, y más en el desierto. Sin embargo, eso era temporal. Pasaron al número 3. El Señor los llevó a la tierra de abundancia. Cuando uno va entendiendo la historia con la capa número 1, es interesante la capa número 1, porque ahí se ve temas interesantes, principios eternos como la obediencia de Leí, la obediencia de Nefi, la fe de la familia, pero también se ven algunas cuestiones como la negación, la desobediencia, la murmuración. Bueno, cuando analizamos esta historia a capa profunda, nos damos cuenta que solamente es una representación, hermanos. Jerusalén, la comodidad, es la vida preterrenal.
El desierto es la tierra, murmuraciones, tristezas, enojos. Y la tierra de abundancia, pues es la gloria celestial, que es lo que tenemos en la narración de Leí y su familia. Tenemos el plan de salvación. Cuando tenemos el plan de salvación de esta manera, entonces aún comprendemos más, con más profundidad, y digo, caramba, con razón he escuchado que dicen que el libro de Mormón es para mí, y este es un ejemplo. Porque el recorrido de Leí y su familia es el mismo recorrido que estoy haciendo yo. Es decir, yo estoy viviendo el plan de salvación de esta manera. Entonces, ¿cómo podrían entender los detractores, los que critican tanto el libro? ¿Cómo podrían entender esto? No, no lo podrían hacer, porque esto se aprende a través del Espíritu. Entonces, regreso. Entonces, cuando las razas estaban aquí en Mesoamérica y llegan los nefitas, no sabemos qué tanto influyeron con la cultura hebrea que traían los nefitas en la cultura maya que ya estaba aquí. No sabemos qué tanto. O al revés, qué tanto se comió la cultura maya a la cultura nefita. Todavía no lo sabemos. Por eso es tan difícil llegar a decir que los mayas son los nefitas o los nefitas son los mayas. No sabemos. Es bien difícil decirlo. Bueno, les hablé acerca de otros tipos de, tanto de razas, como la que causó tanta expectación, como esta figura. Esa es de mi compañero Romeo Christoph, un búlgaro que vino a México a estudiar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo estudié en el año 1990 al 95, hermanos, en la ENA. Tenía yo la pasión por la arqueología. Yo no sabía ni por qué, pero desde los 9 años aquí donde yo vivo encontraba piezas arqueológicas y eran mis juguetes y eran mis regalos más preciados, porque cuando yo encontraba una pieza arqueológica yo daba gritos de alegría. Entonces, cuando me preguntaban qué es lo que yo iba a hacer, le digo, voy a ser arqueólogo. Y en 1990, por fin, me decidí a estudiar la carrera de arqueología. Encontré a un compañero que le llamó la atención estando él en Bulgaria, que leyó que un arqueólogo mexicano de apellidos García Payón había hecho una excavación en Toluca. Allí hay un lugar que no conozco, pero quiero conocer, se llama Calixtlahuaca. Y en ese sitio arqueológico García Payón encontró esta pieza, hermanos. Ahí adentro, en una excavación arqueológica, la encontró y cuando la sacó, él no supo qué explicar. ¿Por qué? Porque no tiene ningún parecido con algún pueblo o algún genotipo mesoamericano. Por lo mismo, estoy hablando de hace 50, 60 años, hermanos. Por lo mismo, solo la etiquetó y la describió, pero no la fotografió. Entonces fue a dar a las bodegas del Museo Nacional de Antropología e Historia, que abajo, hermanos, en el Museo de México, en el de Antropología, abajo es un mundo, yo ahí hice trabajo social. Es un mundo que para mí, eso de abajo tendría que estar arriba porque es súper interesante. Pero este amigo, Romeo, fue rastreando la pieza y sucedió que la encontró en las bodegas del Museo Nacional de Antropología. Cuando sacó esta fotografía yo fui, esto fue en el 1992, y él siguió con su teoría. Para él, por cierto, para sacar esta fotografía, sacó 2 fotografías, tuvo que pagar 2,000 pesos de los de aquella época. Era muchísimo dinero, como más de 10,000 pesos por la foto nada más. Por eso no hay más fotos de este tipo, nomás hay esta y otra. Bueno, la teoría de él es que efectivamente vikingos, hebreos, fenicios llegaron a este continente antes de los nefitas y de los jadeitas, o en el mismo tiempo, pero que también vinieron aquí. Y eso arqueológicamente sí está comprobado.
a mí lo que me llamó la atención, sabiendo del libro de Mormón, era que este tipo es como yo me imaginaba que eran los nefitas, así, con barbas tipo hebrea. Incluso arriba tienen gorro. Y los judíos tenían un gorro de este tipo. Entonces, a mí me parecía más un nefita que lo que él describía, que era que era un vikingo o un fenicio, que había, se había integrado a la cultura mesoamericana. En fin, hay muchos rostros diferentes, vean ustedes, hoy mismo, ya en el 2020. Los rostros de todos nosotros son totalmente diferentes. Somos, como lo dijo un autor alemán, somos un crisol de razas. Todos somos bien diferentes y más con las intervenciones extranjeras y los mismos grupos, pueblos originarios, ellos eran también bien diferentes entre sí. Vean ustedes, miren, ¿qué va de este que es de Veracruz a este que es Olmeca? Este que es maya? Miren, vean los rostros totalmente diferentes en aquella misma época. Ahora, en el 2020, ni se diga. Bueno, esto lo quito. Y ya les hablé a ustedes de esas calzadas, grandes calzadas en Mesoamérica, en Tercer Nefi 6. Ahí dice lo que hoy se está encontrando en el LIDAR, o en el LIDAR. Se construyeron muchas calzadas y se abrieron muchos caminos que conducían de ciudad a ciudad, de tierra a tierra y de un sitio a otro. Exactamente lo que se descubrió. Grandes calzadas todavía están ahí, pero se enterraron. Imagínense, pues ya pasaron 2000 y 3000 años. Imagínense. Nada más vean una casa nuestra. Déjela usted una casa un año. ¿Qué pasa con esa casa en un año? Déjela usted 20 años abandonada. Déjela usted 100 años una casa abandonada. Yo creo que le nacen plantas adentro, ¿no? Bueno, déjela 1000 años. Se le cae el techo, se derrumba. Ahora déjela 2500 años. Así es como sucedió. Bueno, estas calzadas se construyeron y se abrieron caminos en toda esta parte que ya les mostré, que es de... Vean ustedes las calzadas. Esta foto es muy interesante, bastante. Es la mitad es real y la otra mitad es con el escáner. ¿Qué significa? Estamos aquí en Tikal, ahí en Guatemala. Como hay verde en la selva en la parte izquierda de la pantalla, pasan el LiDAR y vean lo que no se ve. Vean las calzadas que no se ven. En este caso no son calzadas rectas, son calzadas pues desviadas, ¿verdad? Porque este lugar aquí, noten ustedes que es un lugar muy alto y tenía que ir la calzada desde arriba hasta acá donde estaba el templo abajo. Pero esas son las calzadas. Estás hablando, no se escucha. ¿No se escucha? ¿No me escuchan? Sí, yo lo escucho bien. Ha de ser su teléfono del hermano. Ah, ok, continúo. Ponle saldo a tu celular agrícola, por favor. Y bueno, esto es lo increíble, miren. Esto es lo increíble. ¿Cuántos años nos vamos a evitar para estar encontrando estas ciudades? Con un escáner, miren nada más. Con el escáner nos vamos a dar cuenta dónde están las grandes ciudades de la antigüedad. Por eso yo digo que ya esto va a ser bien acelerado. Vamos a encontrar estos lugares que nos menciona el libro de Mormón. O ya los encontramos, no lo sé. Miren nada más. Miren con el LiDAR. Miren cuántas ciudades hay ahí. Entonces, Javier, no te escucho. No sé si los hermanos te escuchan, pero yo no. ¿Sí me escuchan? Bueno. Yo sí le escucho. Se Igual escucha yo. muy bien. Sí me están escuchando, Agricol. Sí, está perfecto el sonido, Agricol. Sí, Tal vez todo se escucha bien. mándenle un mensaje, por favor, porque él no nos escucha, para decirle que sí me están escuchando.
si pueden, mandarle ahí un WhatsApp. Bueno, y entonces miren la imagen. Cada rectángulo tiene su propia ciudad. Eso es lo que hablaba Capitán Moroni y también hablaba Alma. De esto hablaba. Como nosotros no nos imaginábamos cómo era, pues ahí está, mire. Y eso que solamente estamos viendo. Las casas deberían estar aquí en estos lugares, estos patios verdes. Y las casas ya no están. ¿Por qué? Sencillo, porque eran de palma, porque eran de madera, eran las famosas chozas que todavía hay en el sureste de México. Entonces, esas, pues, se pierden, se pulverizan, se pierden porque, pues, es un material que se pudre. Y lo que quedó es lo que está hecho de piedra, que eran los templos, que eran los sitios administrativos. Así debía haber estado, pero no solamente esta parte, gran parte del sureste, no sé si del país, así era. Entonces ahora podemos entender cómo eran millones. Nosotros estábamos pensando que los españoles llegaron a poblar y que ahora nosotros. Creo yo que no es así, que ya hubo mucha civilización, bastante, y que pues terminó. Eso es lo increíble. Se terminó, se acabó. Por una simple razón. Y bueno, y terminamos con esta diapositiva en donde la Mesoamérica se convirtió en un lugar de mucha religión, porque se utilizó la religión para gobernar. Eso es lo que se hizo. Entonces ya en una apostasía, perdón, después del 421 ya no hay autoridad, ya no hay corrección, las cosas se siguen haciendo, pero de una manera personal. Ponía yo el ejemplo de que qué pasa los domingos cuando hago la oración del agua, la bendición del pan y del agua. ¿Qué pasa cuando me equivoco? Si digo una palabra mal o la dejo de decir, volteamos a ver al obispo y el obispo me dice, vuélvala a hacer. Sí, pues es el que me está corrigiendo porque él tiene la autoridad. ¿Qué pasó en el año 421 después de Cristo? En la región donde se hacían las ordenanzas, donde vivía la iglesia, ¿qué pasó en el 430-31? Ya no hay más religión, ya no hay más quien corrija, pues quedan los sobrevivientes, de los creyentes, pero en 100 años ya no hay nada y las ordenanzas se realizan a su manera. Por eso encontramos figuras como las que ustedes están viendo aquí, que están realizando algún tipo de ordenanzas que a lo mejor hasta las conocemos, son religiosas porque están adentro de un templo, pero ya con un significado diferente e incluso hasta opuesto a lo que era en su origen. Pues esto es lo que tenía preparado para ustedes en esta ocasión, queridos amigos. Muchas gracias. A usted, hermano. A usted, hermano Tobar. Veo que lo está grabando. Gracias. Muchas gracias. Si lo va a publicar nuevamente, te lo agradecería. Sí, veo que lo están grabando y lo suben en la página que tienen ustedes, y lo cual es muy agradable porque yo de ahí también lo pongo en mis páginas de Facebook también. Ahora, Agricol no tiene sonido por ahora y me tomo la libertad, no sé si hay algún moderador, adelante, pero si no, estamos en la sección de preguntas y comentarios. Hermano, mi nombre es Francisco Izquierdo. ¿Me escucha? Sí, lo escucho muy bien. Ok, hermano. Al principio usted habló de Quetzalcóatl. Sí, Aquí en Cholula, Puebla, sí. hay unos portales y están las oficinas de la presidencia. No sé si usted ha visitado Cholula. Al entrar a los portales a mano izquierda, empieza una pintura, los tres muros, el de la izquierda, enfrente y la derecha. Ahí está dibujado Quetzalcóatl, la pirámide y los cholultecas. Y yo la pregunta es, hermano, Sí, el pueblo de los cholultecas sabían quién era, ¿sí? Usted mencionaba solamente de Centroamérica,
Sí. ¿Hay algo que me puede explicar un poco más de esa pintura de Cholula? Si usted Miren, la ha visitado. he visitado Cholula, de hecho hace 2 meses estuve ahí, pero esa pintura es moderna, ¿no? Pues sí es moderna porque fue un pintor, pero Sí. tiene algo semejante a la historia que vivieron los cholultecas. Bueno, mire, y sirve para explicarle también aquí a nuestros amigos y hermanos. Miren, los toltecas están ubicados dentro del periodo posclásico, es decir, ya el último de las culturas prehispánicas. Pero no quiere decir que antes no existía. Espero que no los haga yo bolas. Puede ser que la cultura de Cholula existió desde el preclásico, solamente que no fue tan sobresaliente. Las culturas se catalogan en un tiempo de acuerdo a su importancia en ese momento. Y los cholultecas, pues posiblemente no eran tan importantes como sucedió en la época azteca, en la época que ya estaban los españoles aquí, pero que sí conocían a Quetzalcóatl, por supuesto. Cholula es súper interesante y súper religiosa. Está un hermano que le pedía al hermano Agrícola Lozano que lo inviten, se llama Adán Rocha. Él explica mucho acerca de lo que significa Quetzalcóatl. Yo les expliqué de manera que Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, pero él hace la traducción hebrea de Quetzalcóatl. Y cuando hace esa traducción hebrea, menciona que es el personaje que pasó sobre las dos montañas. Y esas dos montañas se refiere al Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Él le llama la Aqueca, es una letra hebrea. Y entonces él menciona que tiene ese nombre de Quetzalcóatl en hebreo, que yo no lo sé pronunciar, porque cuando vino el Salvador debió haber pasado ahí y que por eso en Cholula le tienen tanto respeto e hicieron una conmemoración para él, porque todo lo que se hizo en Cholula estaba dirigido a Quetzalcóatl. No conozco bien la pintura, hermano izquierdo, pero hay fuentes muchísimas, tremendas, de lo que pasó en Cholula. Tan importante era en religión que los españoles decidieron despedazar ahí. Ahí hubo una matanza muy fuerte, ¿no? Ahí en lo que es... Sí. Hay una calzada que todavía hay hasta leyendas, hermano, de la calzada, de lo sangriento que fue cuando llegaron los españoles a matar a los cholultecas, como para meterles miedo y temor en una de sus fiestas, y lo hicieron adentro de su templo. Y acabaron con niños y con ancianos y con todo tipo, y corría la sangre. Hay un libro que les recomiendo a ustedes que son bien estudiosos y que les interesa mucho estos temas, se llama La visión de los vencidos. Y ahí, hermano izquierdo, en La visión de los vencidos, narra mucho el punto de vista del que perdió, porque recordemos que la historia oficial de un país es la historia de los vencedores, pero en la visión de los vencidos es el lamento del cholulteca, del azteca, de todo aquel pueblo que fue sometido a la fuerza. Y es un libro de Miguel León Portilla, e incluso hasta lo pueden encontrar gratis en internet. Y esto es lo que le puedo decir, hermano, acerca de Quetzalcóatl. Yo creo que es por la importancia que tuvo el lugar para Quetzalcóatl. Ok, mi hermano, muchas gracias. Estoy como a 10 minutos de mi casa a Cholula y espero tomar fotos o el video de cómo está el mural y subirlo, hermano. Ah, sí, súbalo. Claro, me lo comparte con mucho gusto. Ok, gracias, mi hermano. Inclusive, Javier, el próximo año se conmemoran los 500 años de la conquista de la nueva Tenochtitlan de México. Cierto. 1521, sí, cierto. Y también se conmemoran el 21 de septiembre los 200 años de la consumación de la independencia. Sí, y cierto. también se conmemoran los 140 años de la dedicación del Evangelio en México.
Y todo eso, nada es casualidad. En el Pico del Fraile, ahí en el estado. Sí. ¿Alguna Así otra es. pregunta, hermanos? Hoy no hubo preguntas, Agricol. Aprovechen, hermanos, Buenas aprovechen. noches, hermano. No sé si puedo hacer una pregunta. Sí, adelante. Adelante. Me llamo Mario, soy de Durango. Un saludo al hermano Agricol, que es quien me invitó. Sí. Es el obispo Mario Quiñones. Adelante, Sí, buenas hermano noches. obispo. Hermano, tengo una duda. La verdad es que me conecté un poquito ya cuando había avanzado. Vi una imagen de una cultura de Veracruz, que, que esa es antes de Cristo, porque yo serví en la misión en Veracruz, entonces tengo un resto igualito a ese, igualito. Tengo la cabeza y todo. Escarbaron en la casa de una persona y salieron ahí varias figuras y él me regaló esa, ¿verdad? Pues Esta, quería saber qué cultura es. Es la segunda, exactamente, es igualita, la tengo yo esta, igualita. Le voy a tomar una foto para que usted esta. también la pueda ver. Sí, Efectivamente es de Veracruz. ¿Sí? Las dos primeras son de Veracruz. Esta es de la parte de Orizaba y Córdoba, y este ya es más al centro de Veracruz. Pero vean las caras, son impresionantes. sí, esta fue encontrada muy cerquita de Papantla. Sí, el centro, sí. Sí, así eran, hermanos. Pero si ustedes ven las caras, hermanos, son impresionantes como eran. O sea, no la cultura prehispánica en Mesoamérica no es un solo rostro, son de diferentes tipos. Si se ve así a detalle, de verdad que es increíble. Parecen de otro continente. Hermano Tomás, Mauricio Vergara. Para servirle, hermano Mauricio. En el libro de enseñanzas del profeta José Smith, Sí. dice que los toltecas son descendientes de Israel o de los hebreos. Desertaron cuando en el Éxodo y emigraron a América. Y dice el profeta José Smith, bueno, en la narración en la página 326, que cuando llegaron Mau, ¿te los puedes toltecas, acercar un poquito más para que te escuches mejor? en el libro de enseñanzas del profeta José Smith, en la página 326, se narra que los toltecas son descendientes de Israel. En este caso eran hebreos, no tanto israelitas, todavía no existía Israel. Y que llegaron aquí, ellos desertaron del Éxodo y se dirigieron acá a América. Y dice el profeta que cuando llegaron aquí a América, América estaba súper poblada de muchos pueblos, bastantes pueblos, y no estaba deshabitada. También en esa misma página de enseñanzas del profeta José Smith, dice que los jareditas poblaron a América de extremo a extremo y de mar a mar. Entonces, cuando ya llegó Leí, pues América estaba poblada de muchos pueblos diferentes, con lo cual vemos en estas fotografías de rostros diferentes, personalidades diferentes, cuerpos diferentes, culturas diferentes. Entonces, esto es lo que en la página 326 el profeta José Smith aclara. Los toltecas, dice él, que llegaron, desertaron del Éxodo y se dirigieron a América y encontraron que América estaba súper poblada, con muchos pueblos, y que los jareditas habitaron toda América de extremo a extremo, de mar a mar. Entonces, de ahí lo que usted menciona de que hay muchas culturas, muchos rostros, muchas diferentes lenguas, etcétera, etcétera. Bien, hermano Mauricio, muchas gracias. Mire, yo
no he leído esto que usted me ha dicho, pero ahorita terminando lo voy a hacer. Me parece muy interesante, pero les comento algo de los toltecas. Los toltecas, y les comento porque está aquí bien cerquita, me queda 20 minutos el sitio arqueológico. Como, hermanos, como una curiosidad se las comento con la confianza que tenemos. Cuando yo empecé a visitar de joven los sitios arqueológicos, me fui hasta Chichén Itzá, me iba yo de mochilero a todos los sitios arqueológicos, pero increíblemente, y no me lo van a creer, increíblemente el último sitio que visité fue el de Tula, y lo tengo a 20 minutos. Entonces, esta cultura, la cultura tolteca, es muy interesante. Aunque la tenemos en el posclásico, así está en la historia, no sabemos qué tanta antigüedad atrás tenía, pero hoy cuando la visitamos encontramos a personajes blancos con ropa sagrada, túnica y todo, y barbados. Tengo una fotografía que yo les muestro siempre a las personas y los llevo ahí a visitar a Tula. Y los aztecas los representaban, los respetaban mucho, porque los toltecas y los aztecas son contemporáneos. Entonces, los aztecas hacían alianzas matrimoniales, casaban a sus hijas con los aztecas porque las aztecas las casaban con los toltecas porque los toltecas eran los artistas. Tolteca quiere decir artista. Entonces eran los observadores de los astros, eran los de las ciencias, eran los de la poesía. Por eso ellos querían a sus hijas con sangre, digamos, sangre azul. Era tan importante y tan respetada la cultura tolteca que los aztecas imperialistas querían que sus hijas tuvieran hijos toltecas. Nada más dejo el dato para que ustedes vean cuánto respetaban a la cultura tolteca. Ahora, hablando de la palabra tolteca, muchos refieren a que no es precisamente Tula. Algunos refieren que los toltecas son los mismos teotihuacanos. Pero eso ya es entrar en temas más profundos y no es para este momento. Respecto a los jareditas, son los que poblaron todo el continente, pues también resulta bien interesante. Me resulta interesante, repito, no lo he leído esto en Enseñanzas del Profeta José Smith, pero lo voy a hacer al finalizar esta transmisión. Pero de todas maneras, gracias por su aportación, hermano Mauricio. Sí. Tengo yo una pregunta. Sí. Yo, de acuerdo a mis lecturas, el nombre correcto debía ser los mexicas, pero te he escuchado a ti y a Reinaldo Martínez que llaman aztecas. ¿Cuál es la connotación correcta? ¿Mexicas o aztecas? Bueno, cuando estaba la independencia de México, había una lucha entre liberales y conservadores. Y los conservadores eran los que tenían el poder. Pero dentro de los liberales había un jesuita. Este jesuita era muy incómodo para los conservadores y se llamó Fray Servando Teresa de Mier. Entonces, Fray Servando Teresa de Mier fue un hombre muy interesado en este tema que tú preguntas, porque investigó por qué a este país le llamaron, ya estaba hablando de la época colonial, por qué se le llamaba México o mexicas, como dices tú. ¿De dónde venía la palabra México? Según él escribe, y eso está en un documento que ustedes pueden leer, se llama Carta de Despedida a los Mexicanos. Fray Servando Teresa de Mier tuvo que ser despedido o sacado
del país por los problemas ideológicos que tenía. Lo mandaron a España. Pero previo a salir, escribió la investigación que él hizo. Y dice que encontró que se dice México, es con SH, no con X. El nombre es México. Se dice México porque está la palabra dividida en dos sílabas. Meshi, que es Mesías, y O, que es lugar. Encontró Fray Servando Teresa de Mier, y lo escribe en Carta de Despedida a los Mexicanos, que la palabra México es el lugar del Mesías, entre otros significados, porque no es el único. Pero resulta interesante este nombre. El otro que le dan, el otro significado también quiere decir que está en el ombligo de la luna. He escuchado esto. Respecto a aztecas, también es muy interesante esta palabra. Se les llamó aztecas porque dice que ellos venían de un lugar llamado Aztlán. Y que Aztlán significaba un lugar de blancura, y entonces lo ubicaban, ese lugar, lo buscaban allá por Nayarit, hay un lugar que se llama Aztlán. Y Nayarit pues está a un lado del mar, entonces como concuerda muy bien el mar y las garzas que son color blanco con el lugar donde es el origen de los aztecas. Pero esto ya es mi manera personal de pensar. Creo yo que lo que están diciendo los aztecas de una forma velada es que ellos venían de un lugar muy lejano llamado Aztlán, que significa lugar de blancura. Para mí el lugar de blancura es un templo, porque están hablando de significados. Entonces, si ellos vienen de un templo, pues vienen de Jerusalén. Pero ellos, la contestación para ti es, si ellos vienen de Aztlán, se les llama aztecas, y de México, por lo que dice Fray Servando Teresa de Mier, Agricol. Gracias, pues. Gracias. Hermanos, otra pregunta. Hermano Tobar, otro comentario. Sí, Ahora en la construcción del nuevo aeropuerto, ahí en Santa Lucía, se han encontrado muchos restos de huesos de mamuts, pero también han encontrado muchos restos de caballos, y antropólogos o arqueólogos, no sé quiénes en esta materia, siempre han negado que en América hubo caballos. Y en Santa Lucía han encontrado muchos huesos de caballos, lo cual afirma lo que dice el Libro de Mormón, que había caballos. Bueno, sí me enteré de esta noticia previamente, años atrás, estoy hablando de 1940, no, 1950, llegó un arqueólogo estadounidense a Chichén Itzá. Y no, más atrás, mucho más atrás de 1900, hermanos. Morley, te apellido Morley. Compró, imagínense cómo estaban las cosas, compró el rancho o el terreno donde estaba Chichén Itzá. Lo compró para poder explorarlo. Así que ya siendo propiedad de él, pues ya no tendría ningún problema. Pero lo que hizo fue dragar el cenote que muchos de ustedes que han ido a Chichén Itzá han visitado. Entonces dragó, es decir, sacó las cosas que habían ahí. Encontró objetos de oro, cuentas de jade y muchas cosas más. Pero hablando de lo que usted comenta en este momento, encontró ahí en el cenote huesos de caballo, de camello, fíjense, huesos de camello en Yucatán. Y creo que también en Santa Lucía hay huesos de camellos. Sí, es lo que iba a decirle. Bueno, estoy hablando de hace más de 100 años, ¿no? Entonces, en Santa Lucía, efectivamente, encontraron huesos de caballo, huesos de camello y también huesos de mamut y de otros mamíferos más.
¿Cuál es el problema con respecto al Libro de Mormón? Que no se ha resuelto. El problema que no se ha resuelto es la temporalidad, porque los huesos que encontraron de caballo, todos los huesos que yo conozco y que están escritos, registrados académicamente, son hasta el año 10,000 antes de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no entra en la temporalidad del Libro de Mormón. Increíble. Así que sí hay caballos, ya ahorita lo volvemos a confirmar con los huesos que se encontró en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía en México. Sí hay huesos de caballo y hay muchísimos más, pero no están dentro del tiempo 2000 antes de Cristo al 421 después de Cristo. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta que no tengo respuesta. O lo hacen a propósito, o no quieren meterse en problemas, y por default, solo 10,000. Pleistoceno, a fuerza. No pueden ser antes porque se rompe el esquema. ¿Sí me entienden, no? Claro. Ok. Otra pregunta, hermanos. Hermano Tomar, gracias. Creo que ha sido clarísimo y la verdad muy ilustrativo. Nada más, ¿no sería posible en el chat que nos sugiriera bibliografía, algunos libros a seguir? Sí. Bien, pues ahora sí, a ustedes les gusta leer y les gustan las cosas interesantes. Busquen, por ejemplo, La vida cotidiana de los aztecas, de Jacques Sustel. Es un libro clásico, bonito. Jacques Sustele. Está en internet también. Pueden pedirlo por ahí. No se olviden ustedes de La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla. Sí. Ajá, Hermano, pudiéramos ahí a que nos agregara ahí. No se escuchó, No se Agrícola. No se escuchó, hermano. Sí, yo creo que un problema con su conexión. Hay un libro que les puede interesar que me está viniendo a la mente, se llama Quetzalcóatl y la Virgen Guadalupana. Del Fondo de Cultura Económica. Sí, ¿lo tienes? Sí, lo tengo. Está buenísimo ese libro. Y yo creo, Javier, si estás de acuerdo, para los hermanos, valdría la pena que leyéramos la historia de Bernal Díaz del Castillo. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Es básica. Es básica, así es. ¿Cómo se llama? Relación de la conquista de la Nueva España, ¿no? Sí. Ya llegó Roberto. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? La verdadera historia de la tengo... conquista de la Nueva España. Bernal Díaz del Castillo. Y bueno, pues si quieren más libros o comentar por ahí en mi página de Arqueología del Libro de Mormón, visítenla, hermanos, y por ahí inviten a sus amigos, compañeros, para que más personas estemos aprendiendo las cosas. Miren, hermanos, como es tanto el conocimiento, yo específicamente escogí por cuestiones muy personales el Libro de Mormón. Así que de los temas bíblicos y de perla de gran precio y doctrina y convenios, híjole, que es otro mundo, entonces no le entro tanto ahí, algunas cosas las sé, otras no, pero sí mi especialidad es el Libro de Mormón, y cualquier cosa que yo pueda leer, aprender, yo la comparto ahí en la página con artículos, videos y comentarios. Por eso mi petición para ustedes, que han sido muy amables, es compártanla o inviten a más personas a Arqueología del Libro de Mormón y a la página central del Libro de Mormón, por supuesto. Hermano, ¿podemos encontrar esa página en Facebook o sobre qué portal? En Facebook, hermana, usted ponga Arqueología del Libro de Mormón y va a decir, ¿quiere usted unirse? Y yo la voy a aceptar rápido. Porque es un grupo.
Ok, Porque es grupo, ajá, porque es grupo de Facebook. Y ahí viene rápidamente, como en 2 años llegamos a 12,000 personas. Es un grupo grande. Hermano, Oye, Pérez, hermano Tobar, una pregunta Sí, en cuanto a la diferencia entre pirámide y templos. sí. Yo tenía un documento, no lo he podido encontrar, donde se dice que las pirámides, o la palabra pirámide, realmente fueron construidas para hacer tumbas, como las de Egipto. Sí, sí. Y aquí en América muchas veces mencionamos pirámides cuando en realidad son templos o lugares sagrados. No fueron hechos prácticamente para hacer tumbas, aunque posteriormente las utilizaron para sepultar a reyes y sacerdotes. Pero la diferencia entre templos y pirámides, o la diferencia entre las pirámides de Egipto, es un ejemplo. Puede haber otras pirámides en otros lugares, pero lo que se construyó en América fueron templos. ¿Qué opina usted de esto? Efectivamente, en arqueología se dice basamentos, para no meterse en problemas, basamentos o estructuras. En lengua náhuatl se hablaba de teocalis y por costumbre popularmente se le llama pirámides por aquello de que tiene una similitud con las de Egipto, pero así como lo menciona, no hay pirámides en México. Las pirámides en Egipto tienen una función diferente a las de México. En Egipto eran tumbas faraónicas generalmente, con un pico, terminan con un pico, no son escalables, y en México tienen escaleras, no tienen un pico, y en la parte alta tenían un cuarto como existe todavía en Chichén Itzá o en algunos otros lugares. Y la función era de adoración y realización de ordenanzas en la parte más alta. Como dato adicional, en 1900, cuando se está descubriendo, se está trabajando para remodelar o restaurar la pirámide del Sol, Leopoldo Batres, que fue el encargado de hacerlo, amigo de Porfirio Díaz, en su reporte dice que en la parte alta de la pirámide del Sol todavía encontró restos de un cuarto, encontró las paredes las paredes de la entrada, y que encontró que había 2 orificios en cada lado, y supuso él que en esa puerta se ataban tiras de cuero para poner una cortina. Así lo escribió. Imagínense lo que hacían arriba los teotihuacanos como el parte de velo, sus ordenanzas. Una el velo, ordenanza que tuviera una cortina o un velo. Ok, gracias por la aclaración. Sí. Pues gracias a ustedes, hermanos, por la invitación. Ha estado muy bonito esto. Y se edifica uno bastante. El conocimiento siempre trae buenos sentimientos, y en un ambiente de cordialidad y respeto, esto se multiplica. Les agradezco mucho esta experiencia, y en otro momento, en algún otro día, pues podemos estar nuevamente juntos, y también yo los invitaré ya a algunas salidas que hago a los sitios para estar caminándolos y ir platicando de estos temas. Con mucho gusto. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Yo tengo otro comentario, no sé si haya tiempo. Sí. Agrícola. Adelante. Hermano Tomar, en una visita que hice con mi compañía con donde laboraba, iba un guía y me llamó la atención que él, en Uxmal, me llamó la atención que él afirmaba y estaba enseñando al grupo que había en las pirámides, ¿cuál sería la palabra? Que había diferentes tipos de estructuras
en pirámides, que eso era común en todo Mesoamérica. Es decir, construían una pirámide X y luego llegaba un pueblo dominante y no derrumbaba la pirámide o el basamento, como usted le menciona, sino que construían sobre de esa de acuerdo a su ideología, su religión, etcétera, etcétera. Y llegaba otro pueblo, dominaba y sobre esa misma ese mismo basamento construía su propia estructura. Es decir, no las derrumbaban, sino que construían capa sobre capa sobre capa según el dominio que tenía X pueblo. Lo que podemos ver el día de hoy en muchos basamentos, en muchos templos, es que, y esto se puede ver aquí en el centro histórico, de que había una pirámide, un basamento pequeño y luego construyeron otro basamento más grande sobre ese mismo y luego otro más grande hasta hacer un basamento, un templo ya hermoso, bonito, etcétera, a su forma de pensar y de religión. ¿Qué opina usted sobre esto? Sí, así es, efectivamente. Los sitios arqueológicos que conocemos tienen estructuras en la parte baja y no necesariamente por pueblos que fueron dominantes, solamente eran por gobernantes. El claro ejemplo era Espacal. Si nosotros quitáramos Palenque, la última parte, encontraríamos otro edificio abajo, y otro abajo, y otro abajo. Entonces, por eso yo les comenté en algún momento que los encontramos en su mayor crecimiento y ahí los ponemos. Por ejemplo, Palenque, clásico, porque se encuentra que está entre el 2000, entre el 200 al 400, al 500 después de Cristo. Fue un sitio muy importante en esa área. Y entonces Palenque está como un clásico. Pero si quitáramos la parte de arriba, como usted lo menciona, veríamos que este grupo empezó desde el preclásico. Las ruinas están abajo del clásico y a veces están más arriba hasta el posclásico, como son los aztecas. Y que siempre encontraremos predominantes en todo el continente, perdón, en todo Mesoamérica, a los olmecas. Yo me imagino, de acuerdo a lo que dice el libro de Mormón, que Nefi construyó un templo parecido al de Salomón. Este templo, por supuesto, ya cuando el pueblo nefita entró en la apostasía y fue destruido por los lamanitas, supongo yo que al cabo del tiempo los lamanitas no lo deben haber destruido, le deben haber puesto otro tipo de ornamento estructural, otro tipo de arquitectura, etcétera. Y que ese templo de Nefi, pues por ahí debe estar oculto, bajo muchas capas de estructuras, con otro tipo de adornos y todo esto que mucho admiramos, sí, pero que a fin de cuentas por ahí debe estar oculto, creo yo. Esa es mi imaginación nada más. Sí, es buen comentario. Puede ser que de esa manera haya sido, aunque les repito, los conocedores de las cosas hoy del templo, los que conocen lo que significa, lo que es el templo, lo que hay en un templo, lo encuentran en estos sitios. No igual, pero sí su representación. Por eso les platiqué la vez pasada algo que no comento muy a menudo, pero en el grupo lo puedo hacer. Por eso les dije, cuando ustedes van a un sitio arqueológico, ustedes van a notar, escúchenlo bien, 3 niveles de ese templo. Si ustedes van a Teotihuacán, encontrarán que tiene 3 niveles en forma horizontal. Una es la parte baja, una la parte media y una la parte alta. ¿Sí se acuerdan que les dije eso o no fue con ustedes? Sí, lo explicó, maestro. La vez pasada lo explicó. Ok, sí. Entonces, ¿por qué lo tenemos así? ¿Por qué tenemos estos desniveles bien representados? Pues son los mismos desniveles que hoy conocemos nosotros, porque tenemos información adicional.
tenemos más información de cómo funciona un templo. Entonces podemos mirar diferente. Si ustedes van a un templo pequeñito, todos los que están aquí seguramente que han entrado a un templo, se han dado cuenta que en un templo pequeñito, cuando sales de la sala celestial y vas hacia los vestidores, en los templos pequeños hay un desnivel pequeñito. Agrícola el sonido. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, yo sí. Se perdió un tiempo. Ok. Se escucha. Sí, se escucha bien. Ah, bueno. Se escucha. Hay un desnivel de la sala celestial cuando sales hacia los vestidores. ¿Por qué está ese desnivel? Porque cada ordenanza que estás haciendo es de un nivel diferente. Acuérdense, pasado, presente, futuro. Los sitios arqueológicos, para los que ya tienen este ojo entrenado, ahora entenderán por qué con tanta arquitectura, ingeniería y matemáticas, ¿por qué no construyeron ellos en un solo plano sus edificios? Ah, bueno, porque tenía que estar en diferentes niveles, por lo que se representa. Además, lo que conocemos como pirámide, que se le dice en arqueología basamento, están haciendo la representación de un monte, de un cerro, como el Sinaí. ¿Por qué? Porque significa estar más cerca, más alejado de la tierra y más cerca de Dios. Esa es la razón. E incluso en Mesoamérica hay cerros naturales sin la intervención de la mano del hombre que fueron considerados templos. Ejemplo, Popocatépetl. Ejemplo, Ixtaccíhuatl, Pico de Orizaba y muchos más. En donde el Cerro de la Estrella, de ahí de la Ciudad de México. Y bueno, el Cerro de la Estrella sí tiene una pirámide, pero hay cerros, repito, sin la intervención de la mano del hombre que fueron considerados sagrados. ¿Por qué? Por lo que representan, además de lo que simbolizan, porque esos cerros están hechos con alineaciones solares. Es decir, el sol, el cerro y un sitio están alineados en fechas determinadas. ¿Quién puso al cerro ahí para que se alinee el sol y el sitio? ¿Quién puso al monte ahí? Pues nuestro Padre. Entonces, no lo hemos descubierto muy bien, pero todos los sitios arqueológicos tienen una alineación con el tiempo. Es real. Es como la ciudad que está ahí pasando Cuernavaca, la zona arqueológica. ¿Cómo se llama? La zona arqueológica que está pasando Cuernavaca. Xochicalco. Ese Xochicalco, está en un cerro. Y como usted dice, pues allí se alinean los equinoccios, sí, tanto del sol, sí, y de la luna. Bueno, de la luna no sé, del sol sí. Bien, hermanos, algún día, y Agrícola Lozano lo va a tener que organizar, algún día tenemos que hacer un campamento para observar alineaciones. Es fascinante con un sitio arqueológico. Dijo Elder Bednar, hermanos, un día dijo que él se levantaba bien tempranito y que al nacer el sol, él podía recibir la revelación de Dios. Bueno, hermanos, con mucha atención, con mucha profundidad, salgan una mañana a un horizonte y vean cómo el milagro de la luz, cómo es tan impresionante verlo nacer, color rosa, naranja, y uno contemplándolo. Es una experiencia inolvidable. Ahora imagínense una alineación solar del sol, el nacimiento del sol, el monte y un sitio importante arqueológico. ¿Cómo sabían todo esto? En Izapa, que no hablamos del tema porque ese es otro súper tema, en Izapa
está el equinoccio, exactamente. Pero no solamente el equinoccio, también los inicios de cosechas. El Sol, el volcán Tacaná e Izapa, alineaditos. ¿Por qué se alinean? Solamente esa fecha, porque hay conmemoraciones increíbles, maravillosas, que están ante los ojos, porque el nacimiento del Sol y las alineaciones está a la vista de todos, pero no lo alcanzamos a ver, porque lo perdimos. Dijo Octavio Paz una vez en un prólogo de su libro, si quieres esconder una verdad, ponla enfrente de todos. Eso es lo que se llama arqueoastronomía, ¿no, maestro? Sí, sí. Es que la arqueología, ahora sí como la medicina, ¿no? Tiene sus especialidades. En arqueología está lo que dices, la arqueoastronomía, está la arqueobotánica, está la arqueozoología, está la arqueología subacuática. Imagínate, agrícola, no acabamos. Bueno, pues ¿a qué horas tienes, maestro, ya? Ya me estoy durmiendo, ¿eh? Hermanos, ¿alguna otra pregunta para despedir a nuestra sesión y al maestro? ¿Una pregunta más? ¿Satisfecho, mi querido Arturo? Solo agradecerle. Ok. Pues solamente agradecerle, la verdad, muy interesante. Muy bien. Bueno, pues... Gracias, hermano Tobar. Muchas gracias y esperamos otra conferencia. Sí, más adelante nos ponemos de acuerdo y esperen por ahí el aviso de mi salida a Teotihuacán. Les va a encantar. Me gustaría tenerlos por ahí, porque después de hacer el recorrido vamos a un buffet ahí de una persona de un restaurante y comemos riquísimo, muy bien. Y luego ya nos vamos a Tula, porque yo hago recorrido Teotihuacán, Tula y México. Por ahí si se incorporan, ya se están abriendo los sitios arqueológicos, queridos hermanos, y son experiencias de paseo, te diviertes y aprendes. Y tengo las otras salidas, estas las hago a Cancún, hacemos 8 días, vamos a Palenque, vamos a Tulum, vamos a Isla Mujeres, visitando sitios arqueológicos. Entonces, métanse ahí a la página, por favor, me dará mucho gusto verlos. Algunos ya están, les agradezco mucho, otros no, los espero por ahí. Y muchas gracias, que la pasen muy bien. Agricol, la excursión que propone el hermano Tobar. Sí, pues hay que organizarnos ya, nada más que baje todo esto para que podamos organizarnos, hermanos. Yo creo que una primera excursión a Teotihuacán y tal vez en otra sesión, mi querido Javier, que nos hable sobre la leyenda del quinto sol, que es precisamente el origen de Teotihuacán. Sí, exactamente. Ahí la platicamos muy bien. Pero sí, yo los organizo, nada más que Agrico me dé permiso con el grupo. En noviembre ya está abierto el sitio arqueológico, ya están abiertos. Vamos a dar más tiempo para que en noviembre nos vayamos para allá, les va a encantar, está preciosísimo. Perfecto. Pues ya escogemos la fecha, hermanos. Ya sea la propuesta del maestro Tobar. Tal vez quizás sería finales de noviembre. Yo creo que lo mejor sería un sábado, ¿no? Pres. Sí, es un sábado. Sabadito. Sí. Ok. Para que los hermanos que viven fuera, la hermana Herrera en Zapopan, Arturo en Guadalajara, algunos otros hermanos, tal vez hay una hermana que desde Cárdenas puedan organizarse y tú nos des una orientación y que valga la pena, ¿no? Ok. Una cosa final, Pres. Puestísimos. ¿Nos puedes hablar muy rápido de los próximos conferencistas, de Brant Gardner y Mark McGreevy? Bueno, primero, Agricol